Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
Muy buenas tardes. Agradecemos a Dios que nos da la bendición de despedir un sábado más. Si estuviera la congregación aquí, le diría cómo pasaron el sábado. Si estuviera un día normal, estuviera el parqueo lleno de conquistadores y de aventureros. Si fuera un día normal, el coro estuviera terminando sus ensayos. Pero como no estamos en un día ni en una circunstancia normal, estamos aquí con el templo vacío, pero alabando al Señor, porque poderoso es su nombre. Su nombre es grande en toda la tierra. Dios es todopoderoso. Personas que no venían al templo ahora están conectados con nosotros. Que Dios les bendiga. Esta mañana a la hora del culto había más de 1,500 personas conectadas, escuchando la palabra de Dios, el mensaje poderoso que el pastor del Toro nos trajo, el sermón profético de Jesús, el anuncio, las señales de su pronta venida. Y había muchos niños en su escuelita sabática también conectados. Hasta un niño me llamó la atención, un niño de Argentina. Deducimos que es nieto de Sergio Roberto, un fiel oyente desde Argentina, que nos sigue cada sábado y que se bautizó hace unos meses atrás con su esposa. Si nos estás escuchando ahora, Sergio, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Eres un milagro del cielo. Así que quiere decir que el Señor es poderoso. Y aunque estamos en una situación anormal, pero está permitiendo que muchas personas que en situaciones normales no venían a escuchar el sermón, ahora lo están escuchando. Porque Dios es poderoso y su nombre es poderoso. Porque Dios está llamando a sus hijos para que vengan, para que conozcan, para que se arrepientan y para que se preparen para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que aunque no es una situación normal, alabamos el nombre de Dios porque poderoso es su nombre. Vamos a tener unas palabras de oración para comenzar la despedida del sábado. Amoroso Padre, gracias por este día glorioso, este día santo, este día que tú apartaste desde la creación del mundo para que nos encontráramos contigo. Gracias que nos diste este sábado, nos diste tu bendición en los hogares, a cada familia, todos los que estuvieron adorándote en este día, escuchando tu palabra. Bendícelos, Señor, a todos. Y ahora que comenzamos este culto para despedir tu día santo, bendícenos a todos también, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, tenemos un programa especial esta tarde, sencillo, porque siempre despedíamos el sábado en una forma sencilla, pero linda, con los hermanos que se congregaban aquí para cantar y alabar al Señor. Así que queremos, antes de ir al programa que va a correr fluidamente, queremos hacerle los anuncios. Y es que el lunes tenemos el devocional que hemos venido anunciando ya por algunos días, y cada lunes a las 9 de la mañana se conectan muchos hermanos para orar y para escuchar la palabra. Es media hora nada más, pero no olviden el lunes llamar a este teléfono 786-648-4293 y marcar el código que está debajo, 901-860-945 y el signo de número. Y allí entra a la reunión. Allí tenemos oraciones, peticiones, testimonios. Muy lindo, muy lindo. El viernes tuvimos personas que hasta estuvieron con la enfermedad y que alababan a Dios y querían dar gracias porque ya han sido sanados. Así que le damos gracias a Dios por eso. Algo muy importante, los sábados a las 10:30 de la mañana la escuela sabática. Los niños vía Zoom. Pueden llamar los niños de diferentes partes que quieran participar de la escuelita sabática
con sus maestras, enseñándole la lección, participando ellos, leyendo la Biblia, orando. Así que pueden llamar a Boris Mauri, el celular 786-350-5788. Repito, 786-350-5788. Y allí le dice: yo quiero que mi niño participe en la escuelita sabática. Y él le va a dar las instrucciones para que usted cada sábado se conecte, usted con su niño. Hoy vi a los padres así al lado de sus niños, escuchando la lección que se le imparte a los niños. A las 11:30 el sermón, a las 7 el sábado por la tarde la despedida de sábado, y el miércoles el pastor Freddy Rodríguez con su serie La Cuarentena Bíblica. Así que no se lo pierda el miércoles. Las páginas donde nos puede encontrar, las diferentes plataformas de la iglesia, el website, que ahí www.adventistasdewechester.org, ahí usted entra, donde dice menú, hace clic, donde dice en vivo, hace clic, y allí nos sintoniza los sábados, los miércoles por la noche, y los sábados por la mañana desde las 10:30 en adelante. En Facebook, Iglesia Adventista de Westchester, en Instagram, Alive_Community, y en YouTube, Alive Community Miami, las diferentes plataformas que nos pueden encontrar. Que Dios les bendiga. Vamos adelante con el programa. Tenemos un invitado para comenzar. Ustedes saben que en esta cuarentena pues la gente se pone a inventar, diríamos, pero lo hacen bien con la tecnología. Y así que hay producciones nuevas. Tenemos a Fernando Camacho desde Hialeah Spring. Así que vamos a disfrutar esta hermosa interpretación. Después vamos a escuchar el himno tradicional que siempre escuchamos, Un día a la vez, y sigue el programa. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Coronado con
cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a cómo interpretar la Biblia. Lección 4. La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Al afirmar que la Biblia es la fuente autoritativa de nuestra teología, debemos aclarar primero el significado de la palabra teología y de la expresión nuestra teología, que, aunque se parezcan, son dos conceptos muy distintos. Empecemos por la definición de teología. La palabra teología nace de la combinación de dos palabras griegas, theos, que significa Dios, y logos, que bien podría traducirse como el estudio de. Por lo tanto, el significado más sencillo y generalizado de teología es el estudio de Dios. Esta definición de teología es la misma para el católico, el evangélico, el bautista, el adventista y hasta para el ateo. Pero las cosas cambian cuando decimos nuestra teología. Allí ya nos estamos refiriendo a nuestra forma particular de entender a Dios y de interpretar las Escrituras. Es decir, en este caso, aparte de Dios y la Biblia, entra en juego el factor humano. Resultado, tenemos una teología católica, una teología evangélica, una teología bautista, una teología adventista y hasta una teología ateísta. Para entenderlo mejor, pensemos en dos estudiantes de fotografía. El maestro los llevó a ambos a la granja y a los dos les puso la misma tarea: tomarle una foto al cordero. El primero sacó su cámara, ajustó los parámetros de acuerdo a las instrucciones recibidas en clase y tomó una foto espectacular del cordero. ¡Excelente! El segundo también sacó su cámara, pero decidió ajustar los parámetros a su manera, sin tener en cuenta las instrucciones. Como imaginarán, la foto salió demasiado oscura y borrosa. ¡Reprobado! ¿Lo notan? Tenemos dos fotografías del mismo cordero, pero totalmente distintas. O sea que los parámetros de la cámara afectan la fotografía. Correcto. Y no es que los parámetros sean malos, ellos son muy útiles y están allí para ayudarnos, pero si los usamos mal, la foto nos puede salir oscura, demasiado iluminada, granulada o borrosa. Eso suena muy interesante. ¿Pero qué tiene que ver con la teología? Muy bien. Así como los parámetros de la cámara afectaron la imagen del cordero, hay 4 parámetros de nuestra vida que afectan nuestra imagen de Dios: las tradiciones, la cultura, los sentimientos y los razonamientos. Pero ellos no son malos. Por supuesto que no. Están allí, son útiles, hacen parte de nuestra vida. Pero si los usamos mal, nuestra imagen de Dios y nuestra interpretación de la Biblia pueden llegar a ser totalmente distorsionadas. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿qué factores humanos afectan nuestra imagen de Dios y su palabra y cómo debemos manejarlos? En primer lugar, veamos 2 factores que nos afectan desde el exterior: las tradiciones y la cultura. La gran mayoría de nosotros hacemos cosas que hacen parte de viejas tradiciones familiares. Este postre me lo enseñó mi mamá. A ella se lo enseñó mi abuela, que lo aprendió de mi bisabuela. ¿A quién se lo enseñó mi tatarabuela, que lo aprendió de mi tatarabuela, que lo aprendió de... Hay tradiciones que le dan un sentido muy especial a nuestras vidas, que nos mantienen conectados con nuestras raíces y que nos ayudan a recordar nuestra historia. El peligro está en dejarnos ganar por la melancolía y permitir que el amor por nuestros padres y abuelos condicionen nuestras vidas a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Yo le rezo a este santo porque me lo enseñó mi mamá. A ella se lo enseñó mi abuela, que lo aprendió de mi bisabuela. ¿A quién se lo enseñó? Nuestra teología no debería estar condicionada por las tradiciones, sino por la palabra de Dios. Ahora bien, no es de extrañar que la tradición también juegue un papel importante en la religión. Los israelitas tenían buenas tradiciones. La fiesta de Purim, por ejemplo. Esta fiesta no era como la Pascua u otras que fueron ordenadas por Dios,
pero era una tradición especial que recordaba la liberación del pueblo judío en los días de la reina Esther, una bonita tradición que aún celebran. El problema es que cuando Jesús vino a esta tierra, encontró que los judíos habían puesto muchas tradiciones por encima de la palabra de Dios. Por eso les dijo a los fariseos y los escribas: En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Es bueno hacer un alto en el camino y preguntarnos si nuestra teología está fundamentada en los mandamientos de Dios o en las tradiciones de los hombres. Las tradiciones tienen su lugar, pero jamás deben ocupar el lugar de la palabra de Dios. Algo parecido ocurre con la cultura. Nadie escapa de ella. Vivimos en países que tienen sus costumbres, sus refranes, sus maneras de vestir o de comer, y la mayoría de nosotros nos sentimos muy orgullosos de eso. Pero para nadie es un secreto que en nuestras diferentes culturas hay elementos que se oponen a los principios de la Biblia, y eso afecta de un modo u otro nuestra vida y nuestra fe. Volviendo a la analogía de la cámara, la tradición y la cultura son dos parámetros que no podemos evitar. Están ahí con un propósito, pero hay que ajustarlos correctamente. De lo contrario, nuestra teología puede resultar distorsionada. En segundo lugar, veamos dos factores que nos afectan desde el interior: nuestros sentimientos y razonamientos. Dios, en su gracia y amor, nos ha dado la capacidad de sentir y razonar, pero nuestra teología no puede estar fundamentada en un yo siento. Yo siento que las debo amar a las dos. Eso es bíblico. Dios es amor. Sí. Y también es fuego consumidor. Ni en un yo pienso. Yo pienso que si Jesús resucitó el domingo, ese es el día que debemos guardar. Pero ¿dónde está escrito? Es cierto que los sentimientos hacen parte de nuestra experiencia cristiana. De hecho, el salmista David se emocionaba con la palabra de Dios. Por herencia eterna he tomado tus testimonios, decía, porque son el gozo de mi corazón. Dios desea que experimentemos la belleza de las relaciones, del arte, la música y las maravillas de la creación, así como el gozo de su salvación y el poder de su palabra. Pero no todo lo que experimentamos o sentimos proviene de Dios. Por eso es peligroso basar nuestra fe en los sentimientos. Bien dijo el profeta: engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable. ¿Quién lo conocerá? Lo mismo aplica para nuestros razonamientos. A Dios le gusta que pensemos, que estudiemos, que razonemos, pero sin olvidar que a veces la ilógica del hombre es la lógica de Dios. A Pedro le pudo parecer ilógica la instrucción de Jesús de echar la red al agua después de haberlo intentado durante toda la noche sin resultados. Bien pudo haber dicho: a ver, Señor, aquí el que sabe de peces soy yo, lo tuyo es la carpintería. Pero no, Pedro decidió creerle a la ilógica de Dios. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Si Dios dice sábado, es sábado. Si Dios dice varón y hembra los creó, es varón y hembra. Todo aquel que quiere ser sabio en su propia opinión debe entender que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que hasta aquí tenemos 4 parámetros: la tradición, la cultura, los sentimientos y los razonamientos. Entonces viene la pregunta del millón: ¿cómo ajustar esos parámetros para sacar la foto correcta? Así que en tercer lugar veamos el libro de texto. Antes de llevar a sus alumnos a la granja, el maestro los instruyó y les dio el libro de texto.
El primero leyó cuidadosamente el libro y ajustó los parámetros de la cámara siguiendo las instrucciones al pie de la letra. El segundo leyó y aceptó solo lo que quiso, y a la hora de la verdad, eso marcó la diferencia. Si queremos tener una fotografía nítida de Dios en nuestros corazones, debemos ajustar nuestros parámetros al libro de texto, la Biblia, la fuente autoritativa de nuestra teología. La tía Elena así lo confirma. Es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. Y si piensas que cualquier teología conduce al reino de los cielos, deberías pensar seriamente lo que Jesús advirtió. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Más allá de las tradiciones, de la cultura, de los sentimientos o los razonamientos, un verdadero cristiano debe decir a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Cómo interpretar la Biblia. Te invitamos a adquirir el mejor libro para complementar. Muy bien. Muy hermoso, muy ilustrativo el repaso de la lección y también el canto que escuchamos. Como hay versiones de un día a la vez, muchas versiones, pero muy aleccionadoras, muy interesantes. Hemos pasado un buen sábado, ¿verdad? Me imagino que sí. Quiero agradecer en este momento al pastor Abdiel del Toro, que estuvo con nosotros hoy desde su casa, desde Orlando. Así que quiero agradecer también a los muchachos, le digo yo, a los técnicos, a Eduardo, a Jorge, a Giselle, Anthony, que nos han estado ayudando durante el día de hoy y fue posible. No era fácil, pero fue posible que se transmitiera desde su casa a través de Zoom y después pasarlo a Facebook y a la internet regular, el website de la iglesia. Así que fue algo y se escuchó bien y salió bien, gracias a Dios y a ustedes. También tuvimos una tarde muy linda, muy sui generis, única. Allá en el parqueo de la iglesia hay una carpa y dice Rincón de Oración. Y pasaron decenas y decenas y decenas de carros, familias que venían. Allí estaba Uriarte, cada sábado va a haber un anciano diferente y oraba por esa familia. Vinieron familias a agradecer, vinieron familias a pedir. Así que muy hermoso, muy interesante, la iglesia en oración. La iglesia en oración, ese es el espíritu, ¿ve? Que debe haber. Clamar a Dios, suplicar a Dios, pedirle, sabemos que Él es misericordioso, pero pedirle que tenga misericordia, que se compadezca, que si es su voluntad. Yo sé que muchos hemos aprendido muchas lecciones. Ahí estaba la caseta de oración. Muy linda. Muchos hemos aprendido lecciones. Muchos no vamos a ser igual que antes. Vamos a dedicar nuestras vidas más al Señor. Personas que estaban muy lejos, yo sé que van a estar más cerca ahora, ¿verdad? Pero es un tiempo de aflicción. Un tiempo de aflicción. Dios no está ajeno. Dios conoce lo que está pasando. Él creó la tierra y la tierra está llena de epidemia, está llena de virus, la tierra completa, todos los países del mundo
están sufriendo. Hay pérdida de seres queridos, hay enfermedad, hay dolor. Y esta es una época donde debemos clamar a Dios. Y dice que Dios escucha el clamor de su pueblo. Así que debemos clamar a Dios. Debemos cumplir con nuestra parte. Debemos cumplir con nuestra parte. Esta semana el pastor Abraham Guerrero, ayer precisamente, nos trajo un devocional donde él decía, sí, Dios le dio las instrucciones a Noé y Noé construyó el arca, pero el arca con la tormenta que hubo no era capaz de sostenerse. El arca no se hundió porque Dios la sostuvo sin hundirse, ¿verdad? Pero hay una partecita que hizo Noé y hay una parte entonces que es la que Dios hace. Nosotros debemos seguir haciendo nuestra parte, cuidándonos, en cuarentena, teniendo precaución, y Dios hará su parte, está haciendo su parte. Pero sigamos clamando. La tormenta no ha pasado, estamos en medio de la tormenta y hay muerte y hay muchas familias tristes y hay mucha gente arriesgando su vida, como pasamos esta mañana el nombre de muchos enfermeros y de muchas personas que están allí en la primera línea de la batalla atendiendo a un enfermo que tiene el virus y están allí delante de ellos, están allí inyectándolos, están allí limpiándolos, aseándolos. Es algo extraordinario. Quiero decirle a uno de nuestros enfermeros, a Abner Justiniano, estamos orando por ti para que Dios también te proteja y para que Dios te cuide. Así que sigamos clamando al Todopoderoso, sigamos clamando para que Él cuide nuestra arca, que cuide nuestro hogar, que cuide nuestra familia. Nosotros hacemos la parte que hizo Noé de hacer lo que Dios manda, pero la otra parte Dios la va a hacer y estamos confiados de que Dios la va a hacer. En nuestra reflexión que cada sábado de tarde tenemos, vamos a buscar el texto de 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18. Allí dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 18, dice la palabra así escuetamente: por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. No en las palabras que siguió diciendo, es en las palabras que ya dijo. Es decir, que el apóstol venía consolando a los tristes, a los que estaban afligidos, a los que tenían aflicción, a los que tenían tristeza, a los que tenían luto. Él los estaba consolando en 1 Tesalonicenses 4, consolándolos. Y cuando terminó de darles esas palabras, entonces dijo: por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Ahora, interesante que la palabra que él usó allí en griego, parakaleo, esa palabra donde dice por tanto consolaos, si la estuviéramos diciendo el versículo en griego, diríamos por tanto parakaleo es la misma palabra que encontramos en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 11. 2 de Corintios capítulo 13 versículo 11. Dice allí: cuando yo era niño, 13:11. Parece que era segunda, pero pasamos al otro texto que habíamos puesto, 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. El Dios de toda parakaleo. Dice, sigue el versículo 4, el cual nos consuela, el cual nos parakaleo en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar, para que podamos nosotros también parakaleo
a los que están en cualquier angustia, con la consolación, vuelve la palabra, con que nosotros somos consolados, vuelve la palabra paracaleo. ¿Saben por qué? Dice el versículo 7, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6, mas si somos atribulados es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, o si somos consolados es por vuestra consolación y salud. Aquí hay mucha sabiduría en las palabras del apóstol Pablo, pero quería ilustrarles este detalle, y hay muchos versículos más que pudiéramos usar donde dice la palabra paracaleo. La palabra paracaleo en griego tiene varios sinónimos. Quiere decir animar, quiere decir consolar, quiere decir fortalecer. Y cuando el profeta Isaías está diciendo fortaleced las rodillas endebles, y cuando dice levantaos, está diciendo anímense, está diciendo consuélense, está diciendo fortalezcanse, cojan ánimo. Y entonces esa es la palabra que está aquí usando el apóstol Pablo cuando dice, por tanto, consolaos. Y está diciendo él, por tanto, animaos, por tanto, consolaos, por tanto, fortaleceos, por tanto, levante el ánimo cada uno de vosotros con estas palabras. Y es lo que quiero dejar en la mente de ustedes en esta tarde. Ustedes ya me conocen por muchos años y yo generalmente les predico para darles ánimo, con optimismo, con esperanza, ¿verdad? Yo no pudiera ser un periodista de estos que nada más anuncian lo malo. Anuncian lo malo. Yo prendo un ratico las noticias y la apago. Yo me voy. Yo no soy oidor. Soy malo para oír las malas noticias. Soy malo para oír a un hermano que me desanime. Que me desanime. Es verdad que estás angustiado, es verdad que estás triste, y yo te voy a escuchar, pero yo no te voy a responder con la tristeza que tú tienes y con el desánimo que tú tienes. Yo te voy a decir, tienes que paracaleo, tienes que animarte, tienes que fortalecerte, tienes que levantarte, tienes que levantar la vista, tienes que avanzar. No puedes quedarte acostado, tienes que tener confianza en Dios. Es verdad que te perdiste el trabajo, es verdad que no te llega la ayuda, es verdad que tienes la renta por delante. Todo eso es de desesperarse. Hay algunos que están llegando al suicidio inclusive. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso, y el apóstol Pablo dice, consolaos, fortaleced, tengan ánimo. Miren, y si hay alguien que podía haber estado desanimado, fue ese hombre, el apóstol Pablo. Porque pasó tribulaciones, pasó momentos difíciles en su vida, pasó angustias en su vida. Sin embargo, es él quien dice, paracaleo, anímate, cobra ánimo. La tribulación sirve, dice el texto que leímos anteriormente, sirve para nuestra salvación y sirve para nuestra salud, dice él, y es palabra inspirada de Dios. Así que el apóstol que pasó por tantas tribulaciones, por tantos naufragios, por cárceles, por persecución, por tantas cosas, el apóstol Pablo dijo, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con las palabras de ánimo, con las palabras de esperanza. Él estaba hablándoles a los que habían perdido seres queridos, y les hablaba de la resurrección, y les hablaba de que Dios es Dios de consolación. De manera que el apóstol Pablo quiere que nosotros seamos esas personas, no solamente que recibamos consuelo, sino que impartamos consuelo.
No solamente que la palabra paracaleo sea para nosotros, sino que nosotros usemos la palabra paracaleo para los demás. Que nosotros animemos a los demás, que nosotros ayudemos a los demás, que nosotros consolemos a los demás, que nosotros seamos portadores de buenas nuevas para los demás, ¿verdad? Hay muchos ejerciendo ese ministerio en estos días, llevando comida, llevando alimentos, llevando aliento. ¿Cómo puedes tú ser de paracaleo para otros? ¿Cómo puede serlo? Cogiendo el teléfono, dando una llamada, pero animando a la persona, animándolo. Hay esperanza. Dios es todopoderoso. Dios no te va a abandonar. Dios va a cumplir su palabra. Y entonces oras con la persona y estás usando el paracaleo para ayudar a otras personas. Hay otros que están más fuertes y han sido capaces de ir a casa de un hermano, dejarle una bolsita allí delante y seguir su camino. ¿Ve? Son cosas que podemos hacer nosotros en medio de la crisis para ayudar. Dice el apóstol Pablo también a los Gálatas: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, poniendo toda vuestra confianza, poniendo toda nuestra solicitud en Él, porque Él, ¿qué cosa? Él tiene cuidado de nosotros. Él nos llena de favores. El que confía en Jehová es como el monte de Sión, ese permanece de pie. Los cobardes, los desanimados, los demás, los que llevan malas noticias, los que ven la oscuridad nada más, esos se caen más rápido. Contempla la luz al final del túnel, contempla la eliminación de la plaga, contempla que Dios tiene un trabajo para ti mejor que el que tenías, contempla lo que Dios ha hecho en el pasado y eso te va a fortalecer también en el futuro. El autor del libro de Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está contigo. Dios te ha llamado para esta hora, para que seas de ánimo, de consuelo, de esperanza, de fortaleza para otros que están más débiles. Recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con esa reflexión, deseando que tengas una buena semana, vamos a despedir nuestro sábado y vamos a cantar ese precioso himno que se ha cantado muchas veces, pero vamos a escucharlo una vez más y vamos a cantarlo allá en la casa. Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Cielo más dulce que mi
sus cantos, allí con mil encantos está la dulce paz. Hogar, mi hogar, no hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Un día muy cercano iré al hogar celeste, de dicha inefable, de gozo y solaz. Allí no habrá más llanto, enfermedad ni muerte, rebosará mi mente de gozo, amor y paz. Hogar, mi hogar, anhelo ir al cielo, mi eterno y dulce No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. El hogar que el Señor nos está preparando, el hogar aquí en la tierra también de la familia, la iglesia como nuestro hogar, todo es hermoso. Hemos pasado un buen sábado, gracias a las maestras, maestros de escuela sabática, de los niños, gracias ancianos de iglesia, gracias los técnicos nuevamente, gracias Pastor Abdiel por el mensaje de esta mañana, gracias al Pastor Claudio por el mensaje a través de Alive, el segundo culto. Gracias hermanos a todos los que vinieron por el parqueo hoy, que trajeron sus diezmos y sus ofrendas. Gracias hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les multiplique grandemente. Eso es algo precioso, que en este momento de crisis pues tengan presente el sostén del templo, el sostén de la obra de Dios. Gracias los hermanos que vinieron para la oración también. Así que gracias a todos. Que Dios les bendiga. Vamos a repetir juntos el Salmo 23 para concluir el sábado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este día de sábado. Gracias por el mensaje de tu santa palabra. Gracias, Padre, por los hermanos que están en sus casas, que han estado orando, que han estado adorando con sus niños en la casa. Cuídalos, Señor, protégelos, líbralos del mal. Los pongo en tus manos en esta tarde para que los cuides en esta semana, para que les vaya bien, para que los libres de esta plaga. Bendícenos, Señor, a todos. Cuida de las familias, de los hermanos, de los que están trabajando en peligro, de los enfermeros, de los médicos. Cuida, Señor, a las autoridades. Dirige tú todas las cosas, Padre. Líbranos, danos una buena semana a todos y danos la bendición del sábado volver a encontrarnos. Tal vez los hermanos allá en las casas, nosotros acá,
pero danos pronto la bendición de estar juntos, juntos en tu casa, juntos en el templo, para adorarte juntos y alabar tu santo nombre. Te pedimos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz semana para todos. Feliz semana. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, cambiando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así